Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que me estén escuchando. Mi nombre es Sebastián y el día de hoy soy el host de su podcast favorito, La Vida con Sebastián Podcast. Llevaba mucho tiempo sin grabar un episodio. Tal vez a veces no soy tan constante como me gustaría hacerlo, pero estamos aquí y no podía perder la tradición de siempre que inicia un año sacar un episodio hablando acerca de cómo iniciar bien el año, de dar ciertos tips, ciertas estrategias y sobre todo hablar desde pues mi experiencia, desde lo que se espera y lo que espero este nuevo año, este 2026. Espero disfruten este episodio, espero les guste mucho y sobre todo que puedan disfrutarlo con las personas que más quieren, con las personas que más aman y se lo compartan a ellas para que también inicien muy bien este 2026. Bueno, si están escuchando esto, no es casualidad, porque el 2026 no es solo un año, es una oportunidad brutal para redefinir quiénes somos, hacia dónde vamos y qué estamos dispuestos a hacer o a sacrificar para lograrlo. Muchas veces hablamos de metas bonitas y de frases que se olvidan en febrero, de esas frases y esas metas que todos están acostumbrados a plasmar en sus objetivos, en sus metas a fin de año. Pero hoy vamos a hablar de cómo iniciar el 2026 de una verdad más allá de los agüeros, sino más en la versión de cambiar el tipo de mentalidad, disciplina y dirección. Ya habíamos hablado muchas de estas cosas a lo largo de esta miniserie de cómo iniciar bien los años, pero vamos a empezar a construir y a redefinir todos estos conceptos ya con una mayor experiencia. El primer bloque de este episodio es el error que comete la mayoría. La mayoría empieza el año con emociones, muy motivados, pero no estructuran, ¿sí? Una motivación sin sistema. Todos iniciamos el año con muchas expectativas, con mucha alegría, mucha energía, y tal vez eso es lo que nos hace perder el rumbo a lo largo del año, porque siempre se va a tener altas, bajas, y no podemos hacer las cosas dependiendo en cómo nos sintamos, sino hay que tener algo ya plasmado, ya planteado, una estructura. Sí, podemos tener muchos sueños, pero sin hábitos no los vamos a conseguir. Enero está lleno de promesas, marzo suele estar lleno de excusas. El problema no es la falta de sueños, es la falta de identidad. Las cosas no fracasan porque no se quieran, fracasan es porque no se logra convertir o no se logra materializar los pilares y los fundamentos de los sueños para poder sostenerlos. El segundo bloque es quién tienes que ser en 2026. Antes de preguntarte qué quieres lograr en 2026, pregúntate algo un poco más personal, un poco más adentro de ti. ¿Quién debo ser para que ese resultado sea inevitable? Aquí quiero hacer un paréntesis y es que en TikTok vi un video muy interesante. No recuerdo el nombre de la persona o del usuario que compartió esto, pero es que él decía, si tú consumes exceso de azúcar a lo largo de 30 años, tienes 100% asegurado que vas a tener tal vez diabetes. O si no comes bien, tienes 100% asegurado que vas a tener algún problema de salud. Si no te cuidas, si tienes malos hábitos, tienes el 100% de tener ciertos problemas, ciertas dificultades o no lograrlo, las cosas como te gustarían o no sentirte como te gustaría. Entonces empieza a aplicar esta lógica, pero al revés. Si tú empiezas a hacer las cosas bien, a tener buenos hábitos, a intentarlo día a día, a fallar, pero volver a levantarte, tienes 100% de éxito asegurado. Entonces es algo que me gustó, lo guardé y el día de hoy siento que debo compartirlo. Así que, ¿cómo piensas que será esa versión tuya? ¿Cómo piensas que tiene que ser esa persona que ya lo tiene
el sueño, el logro, la meta, y empieza a hacerla todos los días. Que ya no tolera, que le gusta, a qué le dice que no, a qué le dice que sí, ya que el 2026 no se gana con suerte, se gana con carácter. Eso es algo que tenemos que entender. Y yo tengo un profesor al cual estimo mucho. Tuve cuando estuve en mi carrera. El profe Fabio, le mando un saludo. Y él decía antes de cada examen, yo no les deseo suerte, porque la suerte es para los tontos. Y ahí entendí que sí existen cosas las cuales uno no controla, ciertos factores, pero hay otras que sí puedes controlar. Tú no puedes llegar al final de un parcial, al final de un año, esperando que se te concedan todos tus sueños o todo lo que tú tenías planeado el último día, sin hacer nada, empezar a hacer cosas que te acerquen y tal vez a mitad de año o más adelante empiezas a ver logros, empiezas a ver metas y siempre haciendo cosas para llegar a esa meta, para llegar a ese objetivo. No estoy diciendo que no exista la suerte, estoy diciendo es que si tienes suerte o no, pero empieza a hacer cosas que te ayuden a alcanzar tus objetivos, que si se logran dar con suerte o no, con suerte o con esfuerzo, se den, si me entiendes, si no se logran con suerte, que se den con esfuerzo. Y si se logran antes de que culmines todo el esfuerzo, por suerte, excelente, pero no dejes las cosas esperando algo que tal vez no llegará, porque la suerte llega sin avisar, no llega por esperarla, sino llega cuando menos lo esperas. Entonces, inicia con carácter. Si quieres independencia financiera, entonces trabaja por ello. Si quieres impacto y liderazgo, trabaja por ello. Tienes que actuar y empezar a vivir como el protagonista de tu vida y no como un espectador más. El tercer bloque son los tres pilares para que tu año se decida, inicies bien y termines bien. El pilar uno es la disciplina. Antes que ganas, la disciplina es hacer lo que toca, incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no se quiere hacer algo, cuando no hay la motivación suficiente, aún así hazlo. El segundo es la claridad total. En unos episodios anteriores hablé, no tienes que saberte el camino, pero tienes que saber hacia dónde vas. Tienes que tener una dirección. Cuando tú inicias a subir una montaña, tu meta es la cima. No tienes el camino planeado, pero cuando ya sabes a dónde quieres llegar, inicias a ver cuál es la forma más fácil, evitar barrancos, evitar zonas difíciles e ir por el camino más fácil. No es antes de llegar saber el camino, es saber a dónde llegar. Un año sin dirección es un año desperdiciado. Define pocas metas, pero cúmplelas. El tercer pilar es un sacrificio constante. Pero no hablo de sacrificios malos, ¿no? Sino de sacrificios que tal vez a veces nos cuestan dejar, pero sabemos que es bueno. Tengo que compartir una experiencia personal y es que los que me siguen en redes sociales saben que hace poco me operé los ojos para poder ver mejor y frenar una enfermedad que tengo que se llama queratocono. Y esto me hizo dar cuenta de que a veces hay que sacrificar algunas cosas que quieres por tener cosas mejores. Entonces, si quiero que mi cirugía se recupere y sane satisfactoriamente, tengo que sacrificar tal vez una mala alimentación, que las hamburguesas son deliciosas, pero no te ayudan a curar una cirugía, a dejar ciertos hábitos como el salir constantemente, a tener una disciplina, al aplicarte los medicamentos, todo eso cuesta, pero es por un bien mayor. Y la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a pagar para tener lo que quieres? ¿Cuál es el dolor que estás dispuesto a aguantar para tener lo que quieres? La disciplina es dura de adquirir, pero una vez la tienes es algo que te va a servir para toda la vida. Y a veces las cosas duelen. El dolor de la disciplina es dura, sí, pero el dolor del arrepentimiento dura para toda la vida. Y quiero que entiendas eso. El cuarto bloque es la soledad, la fe y la resiliencia.
El crecimiento real muchas veces es solitario porque estás dispuesto a ir más lejos. No te compares con alguien o con otras cosas. Simplemente vive tu momento y estar solo te hace más fuerte, te permite concentrar. Habrá un momento sin resultados visibles, pero eso también es parte. Este proceso se lleva muchas veces acompañado, pero muchas otras veces la única fuerza que tienes que tener es la propia. Cuando no te quieras levantar, cuando no quieras hacer muchas cosas, cuando no quieras salir a luchar por tus sueños. Mira esa parte dentro de ti que sigue creyendo, que sí quiere luchar. Y por más que esté desigual la balanza, hazlo por esa pequeña parte que cree en ti. También ten fe. La fe se construye cuando sigues avanzando, incluso cuando no entiendes todo. La vida te da pruebas y si tú las superas, habla mucho de lo que quieres. Eso es lo que dice quién quiere más, quién se supera cada día, quién supera las micropruebas, las pruebas grandes, o quién decide no seguir en el juego. Al final eso es lo que va a definir tu año. Quiero terminar esto con que si el 2026 te da miedo, eso significa que vas bien. Yo siempre tengo una frase muy icónica para los que me conocen y es que yo siempre digo que yo soy el cobarde más valiente, porque a mí muchísimas cosas me dan miedo, pero aún así las hago. Subir este episodio me da miedo, pero aún así lo hago. Hablar en público me da miedo, pero aún así lo hago. Y está bien sentir miedo. Significa que estás apuntando alto. No empieces este año tratando de impresionar a nadie. Empiézalo cumpliéndote a ti mismo. No estás tarde, no estás perdido, estás en construcción. Eso fue La Vida con Sebastián Podcast. Espero nos veamos en este proceso tan hermoso. Espero poder seguir extrayendo más material, más episodios y espero que al final de año me escriban en alguna de mis redes sociales y decirme que esto les sirvió o no les sirvió, pero aún así cumplieron todas sus metas, todos sus logros y acompañarlos en ese proceso. No se olviden de seguirnos redes sociales, en las redes del podcast. Y nada, los quiero mucho. Un abrazo gigante para todos. Espero hayan tenido una feliz Navidad, un muy buen comienzo de año con sus seres queridos, con las personas a las que aman y que este 2026 traiga muchas bendiciones, muchos éxitos y sobre todo a lo largo del año tengan momentos de una felicidad absurdamente buena. Y quiero culminar con una frase que marcó mi 2025. Es una frase de un libro muy chévere que quiero mucho y que le estimo. Los dejo con una sencilla bendición irlandesa. Que el camino venga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol te caliente la cara, que la lluvia caiga con suavidad sobre tus campos y hasta que volvamos a vernos, que Dios te sostenga en la palma de su mano. Adiós y que Dios le bendiga.